buenos días. Mi nombre es Marina Volati, soy docente asociada de la Cátedra de Bioquímica y les quiero dar la bienvenida a este nuevo año de cursada. Desde nuestra asignatura, que es Bioquímica, vamos a intentar sentar las bases de todos los procesos fisiológicos, bioquímicos que se dan dentro del organismo humano para sobre ellos poder explicar a lo largo de toda la carrera de medicina los procesos fisiológicos y patológicos que se van dando curso en cada órgano. La intención de toda nuestra cátedra es poder abrir nuestra mente para conocer cómo la química está involucrada en cada detalle que vemos del comportamiento de nuestro organismo. Vamos a intentar abrir la mente de la misma manera que lo dijo el famoso físico Albert Einstein. La mente es igual a un paracaídas, solo funciona si se abre. Vamos a introducirnos en unidades para poder ver cómo medimos lo que vamos a ir estudiando. ¿Qué son las unidades de medida? ¿Y por qué es importante cuantificar la materia? Permanentemente en nuestra vida cuantificamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Mi profesión es bioquímica. Me dedico al laboratorio clínico, además de ser docente de la institución. En el laboratorio clínico todos los días medimos parámetros sanguíneos, medimos parámetros urinarios, medimos muchas cosas y usamos muchas unidades. Pero también los farmacéuticos miden, pesan, diluyen y usan muchas unidades de medida al confeccionar cada uno de los medicamentos que el médico debe dosificarlo y recetarlo en la concentración adecuada. Y si seguimos viendo los procesos naturales o industriales, vemos que todo está relacionado con las medidas. Y para eso necesitamos unidades internacionales en las que todos estemos de acuerdo cuando medimos una sustancia. Las unidades de medida van a ser todas muy distintas. ¿Y por qué existe tanta variedad? Porque una maestra puede pedirle a los niños de primer grado que traigan una regla de 15 centímetros. ¿Por qué de 15 centímetros? ¿Y qué es un centímetro? Y si no, un arquitecto puede tomar el metro y medir la cantidad de metros de una casa. Pero un químico va a tomar un volumen de una solución y va a medir con una probeta la cantidad de mililitros que necesita incorporar para hacer un experimento. Pero también podemos pesar no solamente las bananas en la verdulería, sino podemos pesar pequeñas cantidades y grandes cantidades en distintas balanzas. Y cuando tomamos cualquier alimento en nuestra vida diaria, vemos en la etiqueta nutricional y toda tiene un montón de datos en unidades que nos dicen que un alimento tiene, por ejemplo, un 25% de carbohidratos totales. ¿Qué es eso? ¿Por qué necesitamos tanta variedad de medidas? Tomando como ejemplo las medidas de masa, vamos a ver que para medir diferentes masas vamos a diferenciar subunidades de medida o unidades que multipliquen esta medida. Si la medida patrón de masa es el gramo, podemos utilizar los gramos para medir un animal del tamaño de una hormiga, que posiblemente esté alrededor de los 3 gramos. Si queremos medir un animal como un elefante,
no nos va a alcanzar la cantidad de gramos porque va a ser enorme. Entonces podríamos recurrir posiblemente al kilogramo, que es la unidad que se refiere a 1000 gramos, pero posiblemente nos quedemos cortos y querramos ir a una unidad mucho mayor y que prefiramos hablar de 3 toneladas cuando estamos hablando de 3000 kilogramos y estamos hablando de 3 millones de gramos. Eso nos pasa con la naturaleza, por ejemplo, con los animales. Y si queremos medir masas muchísimo más pequeñas que vamos a necesitar con frecuencia o en un laboratorio o en farmacología, vamos a usar subunidades de medida. 1000 veces más pequeño que el gramo, vamos a tener el miligramo. Y 1000 veces más pequeños que el miligramo, vamos a tener el microgramo. Y si queremos dosificar algo mucho menor, vamos a poder contar con el nanogramo, que son 9 ceros, o sea, 9 unidades menor a el gramo. En cualquier lugar podemos conocer las tablas de medida que multiplican y que intercambian en todas estas unidades. De hecho, lo hemos repasado en el curso introductorio de la carrera. Son conocimientos que deberíamos conocer desde la secundaria y posiblemente las unidades básicas desde primaria. Pero vayamos profundizando en cómo usamos estas unidades de medida. ¿Qué relación tienen entre sí? Y vayamos pensando. Una formulación nos pidieron que la hagamos de 2 por 10 a la menos 2 gramos. Pero otro químico nos pidió una formulación de 20 miligramos. Y en otro lugar, cuando tomó nota otra de las personas de un laboratorio, nos dijo, sí, esa fórmula es de 0,02 gramos. ¿De qué estamos hablando? Si interconvertimos, recordemos que el gramo era la medida patrón, que el miligramo era 1000 veces menor, podemos identificar fácilmente que cuando tenemos un 2 por 10 a la menos 2, tendríamos que correr 2 veces, 2 ceros, la coma, y que estamos hablando de 100 veces menor. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad igual a 0,02 gramos en la primera forma de expresión. Y si lo interconvertimos a miligramos, que son 1000 veces menor al gramo, estamos hablando de 20 miligramos. Si ahora hacemos la relación en unidades de volumen, donde tenemos material volumétrico muy preciso y necesitamos agregar a una solución 200 microlitros. Y alguien tomó nota y dice 0,002 decilitros. Y alguien dice, pero a mí me parece que eso iba con 0,2 mililitros. Hagamos la prueba de interconvertir con 3 unidades diferentes. El decilitro es una unidad en la que partimos en 10 el litro. Y el mililitro es la unidad en la que lo partimos en 1000. Por lo tanto, si sacamos la cuenta, 0,2 mililitros, cuando lo quiero llevar a un volumen que es 100 veces menor, a una unidad de volumen, estoy hablando de que son 0,02 decilitros. Y si a la vez me voy a una unidad que va a ser 1000 veces menor al mililitro, todo esto equivale a los 200 microlitros. Por eso son 3 formas de expresar
exactamente el mismo resultado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a resolver los problemas, porque siempre tiene que haber coherencia con el resultado que estamos expresando en la unidad correcta. Si alguna de las dos cosas no es el correcto, nada es correcto. No vale decir a mí me dio 200 si nos equivocamos y ponemos mililitros o decilitros. Son 200 microlitros. Si lo queremos expresar en mililitros, hay que expresarlo como 0,02 mililitros. Y en decilitros, 0,002 decilitros. Estas unidades que estamos repasando las podemos usar, por un lado, para medir medidas simples como la masa o el volumen, pero también podemos usarla para medir concentraciones de sustancias en las mezclas. Estas mezclas de sustancias con las que nos vamos a enfrentar permanentemente pueden ser, por un lado, homogéneas, que van a ser mezclas de sustancias que tienen una sola fase, que no se puede ver de manera normal, visual, los componentes que la forman a la mezcla. Y vamos a tener mezclas heterogéneas, en las que sí vamos a ver claramente las fases de cada componente de la mezcla. Estas mezclas heterogéneas van a poder estar formadas por varios componentes, sustancias químicas diferentes, o por la misma sustancia química, como el conocido ejemplo de los cubitos en el agua, donde ambas fases van a estar formadas por agua, pero lo que observamos como fases de la mezcla son diferentes. Cuando analizamos estas mezclas, ¿cuál es la proporción que tenemos de cada uno de los componentes? Vamos a poder analizar las concentraciones y también, siempre que sean mezclas heterogéneas, usaremos métodos físicos de separación. La filtración es un método muy sencillo y usado frecuentemente. Para procesos más complejos podemos hacer separación magnética, donde un magneto atrae algunas de las partículas de esta mezcla heterogénea. En el laboratorio clínico permanentemente separamos la sangre a través de la centrifugación, donde el paquete globular de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, van a ir al fondo de nuestro tubito y vamos a rescatar un volumen de líquido con otros elementos en solución, una mezcla homogénea, que va a ser el plasma de la sangre. También hay otros métodos, vamos a tener la decantación, vamos a tener muchos otros métodos físicos y todos estos apuntan a poder extraer cada uno de los componentes de las mezclas heterogéneas. Una vez que podamos extraer cada uno de estos componentes, los podemos medir y comparar y conocer la concentración en esta mezcla heterogénea. Pero vamos a conocer las fracciones, el porcentaje de esta mezcla que pertenecía a cada uno de sus componentes. No es legítimamente la concentración lo que estamos midiendo allí, sino cuánto del total de mi mezcla heterogénea forma parte de cada uno de los componentes. Por otro lado, vamos a tener las mezclas homogéneas, las que no vamos a poder dilucidar cuáles son los diferentes componentes y básicamente va a estar un componente mayoritario que se va a llamar solvente. Va a ser el componente líquido que va a alojar todo el resto en su solución.
y un componente minoritario que se va a llamar soluto. Es frecuente que este soluto sea sólido y que logre disolverse por sus capacidades físico-químicas en el solvente de la solución. Estas propiedades del sistema van a variar dependiendo cada uno de los componentes que formen nuestra mezcla y van a mantener la identidad de los componentes. Si vamos a plasmar ejemplos, podemos decir que una mezcla de cal y de arena va a tener 2/3 de cal y 1/3 de arena. Lo podemos expresar esto de manera porcentual o lo podemos expresar como partes, pero nunca vamos a poder darle la unidad de concentración que ahora vamos a pasar a definir para poder introducirnos en las soluciones. Cuando vamos a ver mezclas homogéneas, sí vamos a usar la unidad de concentración, que va a ser la relación entre la cantidad de soluto que hay en el solvente. Cuando estudiamos en profundidad las mezclas homogéneas, que ahora ya vamos a pasar a ponerle nuevo nombre y van a tener una entidad propia, van a ser nuestras soluciones, vamos a tener 3 palabras con las que nos vamos a familiarizar. Vamos a hablar de la concentración de la solución, vamos a hablar del soluto que alberga que está dentro de la solución y que se disuelve en el solvente, que es ese líquido de mayor proporción que alberga todos los otros componentes en su seno y que logra disolverlos para formar una mezcla homogénea. Cuando vamos a farmacología, vamos a encontrarnos con numerosa cantidad de soluciones. Podemos ir a medicamentos de venta libre, paracetamol, en el que va a ser fundamental manejar el volumen adecuado con la concentración adecuada para esperar la acción adecuada de ese paracetamol. Y por eso no es lo mismo que un niño use un paracetamol de adultos o que un adulto use un paracetamol pediátrico, porque las concentraciones van a ser muy diferentes, adecuadas para diferentes organismos y para el peso de cada uno de ellos. Podemos ir a medicamentos que hoy están en boga debido a la situación de la pandemia del COVID, como la ivermectina, y es fundamental que estos estudios clínicos en los que prueban un nuevo medicamento no solamente prueben la efectividad de la ivermectina como una nueva droga a la que se le ha encontrado o se le está probando una nueva aplicación, sino es importante que se verifique la concentración en la que va a actuar para obtener el efecto esperado. Cada vez que un médico hace una receta, cada vez que un enfermero pone una vía y comienza a administrar la medicación intravenosa que se le ha indicado, tiene que conocer la concentración exacta de estas soluciones para poder obtener el efecto esperado. Vamos a analizar un caso clínico en el que vamos a tener que usar las concentraciones y las unidades. En este caso, un pediatra le indica a una mamá para sus 2 hijos mellizos la misma dosis de antibiótico amoxicilina por una otitis que tienen ambos. En este caso clínico vemos que uno de los niñitos a las 48 horas comienza a mejorar y el hermano no. ¿Por qué si en este caso el pediatra indicó la misma dosis, los chicos son mellizos y tienen la misma edad, la madre es la que compró los antibióticos de la misma marca,
lo administró de la misma manera, dosificándolo en el mismo recipiente, midiendo de la misma manera. La única diferencia que tenían en este caso clínico era el peso de los niños. Cuando un niño tiene un peso mayor al otro, la dosis que se debe administrar no es la misma, sino que las dosis pediátricas siempre hay que administrarlas referidas a los miligramos por kilo de peso del niño y por día. Otro error que frecuentemente se comete en pediatría puede ser que los padres administren la misma dosis de antitérmico o de antibiótico que el médico pediatra recetó el año pasado al niño que tiene un cuadro infeccioso este año y ya en un año creció y posiblemente subió 5 kilos. Por lo tanto, es importante conocer bien cómo se manejan las concentraciones de las sustancias, las concentraciones de los medicamentos, en el caso de la receta de fármacos, y cómo administrar cada una de las dosis para la persona adecuada, con el peso adecuado. Y otra variable que más adelante vamos a estudiar también es la función renal adecuada. Por lo tanto, conocer las microunidades y las subunidades y las superunidades, cómo se multiplican, va a ser muy importante. Vamos a seguir avanzando con otro tipo de clasificación de unidades. Podemos dividir las concentraciones de las soluciones de diferentes maneras y las unidades que estamos aplicando para cuantificar las sustancias son físicas o químicas. Cuando usamos unidades de masas, de volúmenes y del porcentaje de ellas, estamos usando unidades físicas. Por ejemplo, en el caso de que se indica 4 miligramos por kilo por día, como podía ser el ejemplo anterior. Los miligramos son unidades de masa, los mililitros son unidades de volumen. Y si usamos una dilución, por ejemplo, de 70 partes, de 70% de un alcohol para desinfección, estamos hablando de que cada 100 mililitros de solución va a haber 70 partes de alcohol y 30 partes de agua. Por lo tanto, ese va a ser una unidad de volumen en volumen, porque estamos usando dos solutos que son líquidos y los dos van a ser miscibles entre ellos. Por lo tanto, todas estas unidades que mencionamos y que frecuentemente las podemos encontrar en cualquier receta, van a ser unidades físicas. Cuando hablamos de unidades químicas, vamos a hablar de moles y de la molaridad como la cantidad de moles de sustancia que tenemos en un litro de solución. Cuando hablamos de molaridad, hablamos de moles de sustancias por 1 kilogramo de solución. Y cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de los equivalentes normales que van a ser los moles de sustancias dividido la cantidad de cargas que tienen los iones que lo forman. Ya vamos a explicar en la próxima clase cómo estas unidades se aplican en la práctica. Y acá podemos volver a ver en detalles que una de las formas de expresión dentro de la clasificación física va a ser el porcentaje de la masa en la masa, el porcentaje de la masa en el volumen de solución o el porcentaje del volumen en volumen. Y hablando de unidades químicas, vamos a tener la concentración molar como moles por litro, la concentración molal como moles por kilogramo y la concentración de partes por millón,
que van a ser la cantidad de partes de soluto que se encuentran formando parte del total de soluciones. Esta forma de expresión se usa para concentraciones muy pequeñas. Esta es la primera parte de la clase y ahora seguimos con otro video en el que vamos a desarrollar otros detalles de unidades y soluciones.